Bien, pues nada, Monse, muchas gracias por estar aquí. Les estaba explicando que tú eres, bueno, trabajas en asistentesexual.org, se me había Exacto. quedado, ¿sí? Sí, Que está en Barcelona, ¿verdad? sí, sí, sí. Vale, y trabajas como asistente sexual, pero también de como gerente de... Bueno, de gerente no. Estoy como voluntaria encargándome del departamento de comunicación Sí. y bueno, estoy sobre todo ayudando en cuando vienen mails de gente preguntando sobre la asistencia sexual, qué es a nivel de pues, medios de comunicación o profesorado o alumnado de universidades, pues me pongo yo en contacto y si me tienen que hacer una entrevista o tienen dudas, pues soy yo como el punto de anclaje, ¿no? Para dar visibilidad y explicar un poquito en qué consiste. Perfecto. Bueno, entonces cuéntanos un poquito que cuándo se fundó esta organización y para qué propósito tenía y tiene la organización. Sí, no es una organización como tal, piensa que es una página web, ¿sí? Entonces no hay algo jurídico por medio, no es una asociación, no es una fundación, ¿sí? Entonces es una página web que se creó hace unos, más o menos unos 5 años a partir de una necesidad, o sea, el presidente de la página web, digamos, o de un poco también el movimiento que se crea de la asistencia sexual aquí en España, es Antonio Centeno, que es una persona con diversidad funcional. Y bueno, es un hombre en el que vio que aquí a nivel suyo pues había esta necesidad o había este deseo o esta posibilidad de crear y empezó a montar todo esto a partir del activismo también. Y eso hace unos 5 años que se empezó a crear y la página web básicamente es una página de contactos donde cada asistente sexual, tanto chico, chica, persona trans, diversas identidades, Sí. ponen su anuncio, se anuncian, ponen los límites, más o menos qué hacen, la movilidad, si tienen, si no, el precio, estipulan ahí 4 cositas básicas, ponen un número de contacto o sobre todo un correo electrónico y a partir de ahí pues todas las personas que están interesadas y que viven pues cerca de esa zona y demás se ponen en contacto de forma personal y súper autogestionada. ¿Tienen que hacer alguna entrevista antes o algún proceso antes o solamente ya se ponen en contacto con vosotros? Se ponen en contacto directamente con el asistente sexual que escojan. ¿Sí? No hay, en principio no hay ninguna parte intermediaria que gestione esto. Sí que es verdad que ahora se está intentando como crear un poco esta figura de mediador, de por si, por ejemplo, pues vienen familias o vienen centros, residencias, pues que si tienen esas dudas o quieren un punto de que se les explique, pues se va a crear como esta parte de mediación para hacer un poco de puente, digamos, entre las dos partes. Sí. Pero por ahora no, ahora es como muy autogestionado, esa persona o la familia o la residencia, como he dicho, que también hay muchos profesionales que se ponen en contacto con nosotros, eh, contactan directamente con el asistente que han preferido, que han escogido, y entonces ahí pues cada asistente lo hace un poco ya a su manera. Yo sí que es verdad que desde que empecé, porque como no hay ningún tipo de referente Sí. ni una línea o un protocolo a seguir, empecé a crear mi propio protocolo. Pero de entrada no lo hay. Yo, por ejemplo, sí que hago una videollamada. Normalmente, pues eso, me escriben por correo electrónico, les explico un poquito en qué consiste la asistencia sexual, mis funciones, un poquito ese rol, ¿no? Esos Sí. límites también para que sepan qué hago y qué no hago. Y a partir de ahí, normalmente pues hacemos una videollamada o por ordenador o desde el móvil, lo que a nivel también de movilidad, la que tengan, pues lo que les sea más cómodo y les resulte más fácil. Vale, hay un cartel que pone siempre debajo de todos los asistentes sexuales que, Uh-huh. que especifica que no hacéis ni coito, ni sexo oral, etcétera, pone, que es lo más importante. Entonces, Sí. ¿qué realmente hacéis? Uh-huh. O sea, ¿qué realmente hace el asistente sexual cuando va a la casa del cliente o al hotel o donde quedéis?
Sí, las funciones son muy diferentes, es decir, a lo que es la prostitución. Por eso se especifica mucho que no hay sexo oral, que no hay penetración, que no hay coito, ¿sí? Al menos desde Antonio Centeno, que es el presidente de la no sé cómo llamarlo, de la página web, Sí. ¿sí? O del movimiento un poquito, ¿sí? Sí. La idea un poco es que el asistente sexual está dentro de lo que es el trabajo sexual, pero es un marco muy diferente al que pueda tener la prostitución, al que puedan tener otros marcos, como por ejemplo sería también pues, las actrices o los actores porno, que también entrarían dentro del trabajo sexual, lo que harían, por ejemplo, las personas que hacen striptease. Entonces, es trabajo sexual, pero es un marco diferente. Entonces, las funciones o el rol que realiza el asistente sexual es un poco como ese punto intermedio entre trabajador sexual y asistente personal, en el sentido de la mayoría de personas que nos vienen es porque tienen algún tipo de movilidad reducida, ¿sí? Entonces a lo mejor no pueden explorar su propio cuerpo. Entonces la idea es que ese asistente sexual ayude a explorar el cuerpo de la otra persona a través de la masturbación, pero no solo eso, no solo centrándonos en las zonas genitales como única zona erógena, sino haciendo pues un masaje corporal, centrándonos también en otras zonas del cuerpo, pero esto como visto desde la autoerótica, el placer, el descubrimiento corporal de cada uno. Y bueno, es o individual o también puede ser una pareja en el que a lo mejor las dos personas pues tienen diversidad funcional y su movilidad es bastante reducida y por ellos mismos no pueden tener relaciones sexuales o necesitan que alguien les desnude, necesitan que les ayuden a hacer según qué prácticas sexuales o poner un preservativo. Cualquier cosita de estas, también el asistente sexual se encarga de gestionar, de ayudar. Es como un apoyo o un recurso humano para gestionar el ámbito sexual. ¿A ti qué te suelen pedir más? ¿Qué suelen necesitar más? ¿O con qué clientes sueles tratar más? Sí, normalmente lo de las parejas no suele haber mucho en general. Es más como individual. La mayoría, o sea, el perfil, digamos, pues son personas con discapacidad física, ¿sí? Que entonces pues no pueden explorar por su propio medio su cuerpo porque, bueno, tienen ese impedimento, esa movilidad súper reducida y no pueden. Pero bueno, también a veces ha habido personas que han tenido algún tipo de discapacidad más intelectual y a lo mejor es la familia quien se me ha puesto en contacto y me ha dicho, pues mira, por ejemplo, mi hijo tiene necesidad sexual, quiere explorar su cuerpo, quiere masturbarse, no sabe masturbarse, se hace daño, tú podrías venir a enseñarle a masturbarse, ya que conozca su propio cuerpo, pues ahí también está la figura del asistente sexual. No como algo terapéutico, ni médico, ni rehabilitador, se aleja un poco a esto, porque es como más instrumental, pero sí que es verdad que hay ciertas prácticas que también pueden ir encajando. Y te has dejado ahí lo de educativo, porque también marca que no es tampoco ni educativo ni terapéutico. Es algo que pone ahí como cuando necesitáis hacer una forma. Bueno, es que me he entrado en la de la formación y ponía esa. ¿Por qué no educativo? No sé si es una pregunta que pueda responder o qué, pero no. Por, Sí. bueno, porque no hay una parte terapéutica, no hay una parte educativa porque lo enfocamos más desde algo instrumental. Yo Ajá. no vengo a educarte ni a decirte cómo tienes que hacerlo, ni a decirte, o sea, no hacemos terapia sexual ni educación sexual. Sí, es algo como muy concreto. Ajá. Antonio, por ejemplo, siempre pone el ejemplo de, igual que yo necesito a mi asistente personal para que sea mis manos a la hora de peinarme, a la hora de asearme o en temas de alimentación, tareas como más del día a día, necesito una persona que me ayude, un recurso humano que me ayude a poder llevarlas a cabo, pues en el ámbito sexual también necesito otra persona que me ayude a llevar otras tareas a cabo para vivir mi sexualidad plenamente. Sí. Sí, Entonces, vamos, claro, el que ayuda a peinarse no le dice, te tienes que peinar para acá o para allá, ¿no? No le... exacto. Son las propias decisiones y aquí Exacto. también reivindicar un poco todo el tema de la propia autonomía, la propia independencia, el yo tomo mis decisiones, pero necesito otra persona que me ayude
con sus manos, porque con las mías no puedo, a realizar lo que yo quiera que haga. De comillas, ¿sí? Sí. Vale, pues y también quería preguntarte, voy a explicaros un poquito, le voy a dar un poco de contexto a los que nos están viendo. En las relaciones sexuales, ¿vale? No estoy hablando de coito porque hemos dicho que el coito no, pero al final viene a ser lo mismo cuando el sentimiento es el mismo. Os explico por qué. Cuando mantenemos relaciones sexuales hay una gráfica, que más de años nos dijeron cómo era la gráfica, o sea, lo pudieron plasmar, que es la excitación, ¿vale? Que sube, os voy a hacer como la gráfica manualmente. Sube la excitación según los estímulos que vayas recibiendo, pasa por una meseta que va manteniendo ese estímulo, esa excitación, y sube otra más, que es el orgasmo, da el pico del orgasmo, ¿no? Y cuando llega al orgasmo, baja y se llama resolución. Resolución ya es cuando la relajación en los hombres es el periodo refractario, y en las mujeres puede diferir porque puede bajar a la meseta, volver a subir a un orgasmo, volver a bajar a la meseta, y eso sería multiorgasmo, ¿no? Y volver a la resolución, cuando ya nos sentimos bien, estamos relajados, Ahí hay una hormona que se llama hormona oxitocina, que lo que viene a ser es mantiene ese sentimiento de afecto hacia la pareja, cuando se afianzan más los sentimientos, y es un proceso que a mí me gustaría que me explicara cómo lo llevan a cabo, Monse, cómo llevas ese momento de separación, ¿no? En ese momento cuando separas ese vínculo. Vale. Sí que es verdad que pues pasas por diferentes fases y bueno, pues una vez has hecho el masaje, has hecho como la parte más manual de acompañamiento a la masturbación y esa persona pues ya está tranquila, ya está relajada, sí que hay cierto apego en según qué momento, ¿sí? Porque bueno, pues a ver, para que llegas al orgasmo muchas veces es como que necesitas esa parte igual de más mimo, de más apoyarte en la otra persona. Pero sí que es verdad que también hacemos una línea bastante, un límite, ¿sí? Es como, vale, sí, yo me quedo acostada o me quedo cerca suyo, sigo continuando haciendo un masaje o le sigo pasando la mano, le pregunto, pues todo bien, ¿te has sentido cómodo, cómoda? Hay como un acompañamiento a esa relajación final. Pero también sabiendo cuál es el límite. También digo yo muchas veces que no es algo como muy mecánico y también muy frío, ¿no? Para nada, porque somos personas que trabajamos con personas. Aparte, la sexualidad muchas veces se vive pues desde muchas inseguridades o muchos miedos o bueno, es entrar en la vida muy privada y muy íntima de esa persona. Entonces, bueno, pues tiene que haber como cierto acompañamiento visto desde la empatía, el respeto, la confianza, preguntar también en todo momento si está bien, si prefiere por aquí, si prefiere por allá, ir como consensuando mucho también, que se sienta cómoda y cómoda y crear como un clima en el que realmente se sienta esa persona capaz de poder decir, pues mira, esto sí, esto no, ¿sí? Acompañarla hasta el final, desde el inicio hasta el final. Pues, bueno, quería saber cuál es la situación ahora mismo de un asistente sexual. ¿Tienes hay leyes que le amparen o...? Risa nerviosa. No, es decir, como he dicho, la asistencia sexual entra dentro de uno de los marcos del trabajo sexual. Hoy en día en España el trabajo sexual no está legalizado. Tampoco es ilegal, como en algunos puntos de otras partes de Europa, que hay países que está legalizado, otros que es ilegal y incluso hay multa o está penado. Aquí en España estamos como en un punto, o estábamos, ahora vamos a ver la nueva ley y demás, pero bueno, quitando eso, estamos en un punto de alegalidad. ¿Qué significa esto? Pues que no está penado, que no está perseguido, pero tampoco es legal. Por lo tanto, yo trabajo como asistente sexual, pero en negro. Es decir, yo no cotizo a la Seguridad Social, yo no estoy a autónomos, yo no cobro, tengo un contrato, tengo una nómina, luego si tengo que ir al paro, pues no tengo paro. Es decir, al no estar regularizada la figura, pues bueno, pues estás dentro de la economía sumergida
y ahí pues haces lo que puedes. Sí que es verdad que estamos intentando luchar para que esta figura se regularice, que sea como un mix entre, sí, trabajo sexual, porque al fin y al cabo trabajas con la sexualidad de esa persona, pero trabajas como si una terapeuta, por ejemplo, sexual también trabaja con la sexualidad de esa persona, pero quizás desde otro punto de vista, desde otro marco, ¿vale? Pues este sería un poco un punto de vista como más práctico, más instrumental, pero sería como un mix eso, entre el trabajo sexual y el asistente personal. Porque es eso, no haces el resto de prácticas sexuales que se pueden hacer en otros servicios. Sí, aquí la demanda es como muy concreta y es como para, la finalidad es que esa persona pueda explorar su propio cuerpo, pueda conocer su autoerótica, pueda masturbarse, porque realmente el sexo no lo vemos como un derecho, es decir, yo no tengo derecho básico a acostarme con otra persona y a tener sexo con esa persona, no. Si surge, genial, pero como derecho, pues no lo tengo. Pero el derecho a masturbarte y a poder conocer tu propio cuerpo, esto sí que lo vemos como un derecho. Entonces, pues que haya una persona, haya una figura, un profesional que se encargue de esto, creemos que es súper importante porque la sexualidad es una de las partes más importantes, bueno, no más importante, pero es una parte muy vital y fundamental, ¿no? En la vida de una persona. Es una extensión natural de nosotros mismos, de la reproducción, o sea, y de no reproducción, o sea, de placer, que es lo que vengo siempre a decir. Somos los seres humanos que podemos disfrutar tanto y nos limitamos tanto o no nos dejan disfrutarla. Sí, Por eso. exacto. Entonces, El otro día, sí. perdona que te corte. No, dime. El otro día leí en un artículo que creo que era en El País, bueno, ahora no recuerdo dónde, me lo pasó un amigo, y en el artículo este había una chica que hablaba sobre la asistencia sexual y bueno, estaba como un poco en contra y decía, bueno, es que no es un derecho, porque derecho es pues, o no es una necesidad básica, porque la necesidad básica es comer, dormir, beber agua, no te mueres si no tienes sexo. Y era como, vale, no te mueres si no tienes sexo, esto sí que es cierto, pero estás 100% pleno contigo mismo, ese bienestar está completo, o sea, no sé, es una parte yo creo que fundamental y sobre todo con las personas con diversidad funcional está muy olvidada. Es como que hay como eh, esa creencia, por llamarlo de alguna manera, de que muchas personas con diversidad funcional son asexuadas, es decir, no tienen ningún tipo de deseo, ellos no desean, ellos no les apetece. También se les ve no solo como personas asexuadas, sino como personas que tampoco pueden, ni deseantes ni deseables. ¿Sí? Y yo creo que aquí también hay que hacer como un cambio de chip, porque empecemos a ver a estas personas como deseables también. Y entonces quizás aquí podremos ver que tienen deseo y que muchas veces se les trata como niños, se les infantiliza. Todo esto es muy peligroso y pues permiten que no puedan vivir de forma plena su sexualidad por todos estos tabús que se generan en torno a la diversidad funcional y que hoy en día sí. ¿Cómo lo llevan las familias? Porque, ahora te explico. Yo, cuando estaba en el sex shop trabajando, solamente vino una familia con este problema de que su hijo tenía diversidad funcional y con lo que se masturbaba era con un muñeco, o sea, como con frotación, ¿no? Esto al final, pues no, al no ser un juguete o un artilugio adecuado que puede hacerte daño, no sé. Lo que quiero decir es que al final lo que se llevó es un masturbador de este sin forma genital ni nada de eso y ya está, pero bueno, que si no le enseñan tampoco a cómo utilizarlo, porque es que eso se va a romper, porque eso depende de cómo lo utilices, se puede romper. Y no sé si él sabría hacer una masturbación de arriba a abajo sin frotación, o sea, también puede ser. Bueno, lo que venía era que la familia venía con mucha vergüenza, como que no sabían qué hacer, ni qué utilizar, ni nada, no tenía ni idea de cómo llevar esa situación. Entonces, como tú con las familias, ¿qué te encuentras con ellos? Bueno, claro, si ya te conocen a ti a lo mejor como figura profesional, yo creo que tienen un camino ya bien largo y saben mucho más que otras que no acuden a vosotros, ¿no? Digo yo.
Sí, es decir, yo las personas que me he encontrado, las familias que han acudido a mí, son familias que creo que todos estos handicaps ya los tienen superadísimos, porque si no, no hubiesen acudido a mí. Ujú. ¿Sí? Entonces, yo creo que todas estas barreras que a veces yo creo que cuestan de superar, las que se acercan a mí y me escriben o se ponen en contacto es porque todas estas barreras ya las han superado y quieren, pues eso, que su hijo, su hija disfruten plenamente de su sexualidad. Por lo tanto, suelen ser personas con la mente súper abierta, con ciertas inseguridades, porque la figura del asistente sexual tampoco se reconoce del todo, no hay mucha información, la información que hay es muy diferente a veces. Eh, entonces vienen con ciertos reparos de, vale, yo quiero que mi hijo disfrute o mi hija, pero a ver, explícame un poquito. Y a la que lo explicas y de la manera que buenamente puedas y demás, y te conocen y ves que no vas a hacer nada que su hijo no quiera, que todo va a ser súper consensuado, que vas a intentar generar un clima pues, de respeto, de cuidado, ¿sí? De generar un cierto vínculo para que esa persona se sienta lo más cómoda posible y pueda disfrutar tranquilamente. Empiezan pues a relajarse un poco, te empiezan a conocer, preguntan mucho, es súper normal. Pero realmente después es que se hace un cambio muy grande, porque, por ejemplo, yo estuve con una de las familias, su hijo tenía 18 años, tenía un tipo de autismo bastante grave y se hacía daño cuando se masturbaba. Y la familia llevaba tiempo en diferentes servicios, tanto en el centro educativo donde estaba, como psicólogos, también a través del médico, del CAP, preguntando qué servicios, qué recursos podrían encajar para pues, esta necesidad que había que cubrir, se llevara a cabo sin que hubiese en medio prostitución, porque bueno, pues está la señora Rius, están diferentes medios que se pueden llegar a eso, pero la familia en concreto no quería esto y buscaba algo como diferente. El terapeuta lo que le dijo a la madre es que probara de masturbarlo ella misma. Un terapeuta no puede decirle a su madre, eso lo siento mucho, que coja y masturbe a su hijo. Porque la pobre mujer me explicaba que acabó llorando yéndose al baño a vomitar. Porque es algo que una madre pues no tiene por qué acompañar en eso. Entonces, pues de ahí surge también la necesidad de, vale, necesito una persona que le acompañe a todo esto. Es que psicológicamente no estás preparada para eso. Claro, o sea, es inviable. Es que no, es que, que está todo mal, mal, mal en todos los sentidos, la verdad. Espera, me ha dejado un poco en shock esta confesión. Sí, que un terapeuta, su consejo, o sea, su recomendación profesional sea esta, wow. Implica que hay que hacer mucho recorrido aún, ¿eh? Y hay que aprender mucho y hay que... Bueno. En fin. Bueno, mira, una pregunta suelta que tenía yo por aquí. Dice, ¿con qué problemas os encontráis? Bueno, si hay algún problema que se encontró al crear esta página de asistente sexual, a la hora de crearla o de explicarla o de tal, ¿se encontró con algún problema? No sé si de eso tú lo sabes o... No lo sé. A ver, lleva 5 años en Sí. Ah, funcionamiento. joder. Sí, y no solo aquí a nivel Cataluña ni a nivel español, sino que a nivel internacional. Y de momento creo que está funcionando bien y nunca ha habido ningún tipo de problema X, porque supongo que para empezar tienes que ser mayor de edad para registrar, o sea, registrarte o poner un anuncio, publicarlo. También nosotros las asistencias que hacemos siempre son mayores de edad. Cuando hay algún problema a nivel de algún tipo de diversidad funcional, a nivel intelectual, que a lo mejor pues esa persona no tenga el 100% de sus capacidades para decidir, para tomar decisiones, y hay algún tutor legal en ese caso, nos ponemos en contacto, o sea, la familia se pone en contacto, siempre hay un adulto de referencia que lo acompañe también. Entonces, al ser también muy autogestionado y esto, creo, o sea, lo hablo desde el desconocimiento ahora, pero creo que no ha habido ningún problema. No, bueno, claro, sí, como lo explicáis eso, o sea, es que está muy bien, porque yo creo que la idea que tenemos, o incluso a mí me saltaba, ¿no? Que sabía que no era así, pero necesitaba como alguien como tú que me lo explicara.
a mí me salta que no hay diferencia, claro. Tú dices asistente sexual, prostitución. Tienes ese prejuicio, ¿no? Entonces, claro, yo creo que a las familias también les pasa eso. Cuando tú has dicho, dice, les explicas y tal, ya es diferente. Ya no se piensan. Pero yo creo que salta y es muy importante explicar y saber que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No porque sea la prostitución mala, sino porque no tiene nada que ver. La motivación Exactamente. o en la forma, la instrumentación, o sea, lo que utilizas, lo que haces y todo eso no tiene nada que ver con la prostitución. Es que es eso, hay es mucho muy diferente. desconocimiento y el rol o las funciones, pues no se sabe, no están de todo bien marcadas. Es muy diferente a la prostitución y yo no tengo nada en contra de la prostitución porque de Correcto. hecho yo me considero trabajadora sexual, simplemente que en otro marco muy diferente. Por eso, porque el rol y las funciones son otras. Yo no soy el objeto de deseo en ese caso. ¿Sí? Yo simplemente acompaño a que esa persona viva su sexualidad desde el acompañamiento íntimo, pero desde que viva la parte de la autoerótica, más que ese contacto mutuo o que pueden tener pues, otros servicios. Es diferente, sin más. Pues no sé si quieres decir algo de conclusión o quieres decir Vale. algo, algún llamamiento, algo que quieras decir. Bueno, sí, un par de cosas, creo. Eh, Primero que se debería escuchar más a la persona y a las necesidades, a los deseos que tenga, que no, obviamente no todas las personas con diversidad funcional van a querer un tipo de servicio como este. No todas tienen ese deseo, esa necesidad o esas ganas de explorar su propio cuerpo, pero las que sí lo tengan, que se les escuche, porque muchas veces se les invisibiliza totalmente esa parte sexual, entonces que se les escuche, que realmente ya no tanto de las familias, sino por ejemplo también desde las residencias. Yo sí que hay un par de residencias que se han puesto en contacto conmigo y yo he ido a hacer servicios de las residencias, pero estoy segura que habrá muchísimas más y muchísima gente que está en residencias y que también querría a lo mejor probar y por no escuchar muchas veces pues no se da ese punto. Y después también quería comentar que la mayoría de clientes son hombres, cis, hetero. También es súper importante que si hay mujeres que quieran probar, que quieran conocer su cuerpo, que quieran explorar y por la cuestión X a nivel movilidad no pueden, que no les dé vergüenza a pedir un servicio así, porque ya de por sí la sexualidad, la mujer, la masturbación, hay ciertos tabús que todo esto pues se va mejorando con el tiempo, pero si juntamos mujer, diversidad funcional, sexo, masturbación, se crean muchos más tabús, ¿sí? Y muchas más barreras. Entonces, pues también como un llamamiento a las mujeres de, ¿tengo tiempo? ¿Puedo explicar algo Sí, súper sí, cortito? sí, claro, tienes todo el ¿Sí? tiempo del mundo. Sí, esto te lo he dicho para que tú te explayes, o sea, no. Vale. Tengo el caso de una chica que tiene mi edad, 27 años, que la conozco desde hace 2 o 3 meses y que es que lo quiero como hacer visible porque me parece un caso súper significativo y a la vez también como súper bonito como mujer. Ella tiene pareja, es una mujer hetero, eh, pero que pues, a nivel de movilidad no puede explorar su propio cuerpo y prácticamente sí que a veces ayuda con algún juguete sexual, pero ni con esas a veces puede llegar a sus genitales, por ejemplo. Y ella me dijo, mira, Mon, yo quiero que vengas para ayudarme a conocerme, dice, porque cuando intento tener algo de relaciones sexuales con mi pareja, me frustro porque no me gusta cómo me toca y yo no puedo indicarle a, pues hazlo por aquí o hazlo por allí porque no me conozco. Así que antes de enseñarle a mi pareja cómo tocarme, necesito saber cómo tocarme yo. Yeah. Entonces, esto me pareció como un discurso tan bonito, el poder decir, vale, yo es que, ¿cómo le voy a decir a mi pareja? Cómo me gusta si yo no me conozco y no sé cómo me gusta. Responsabilizarse de uno de sus propios orgasmos, realmente así Exacto. es algo muy Responsabilizarse importante. de su propio placer. Tú no puedes decirle al otro, oye, que tú no sabes, que tú no tal, que no. No, porque tienes que conocerte primero. No somos adivinos. No somos adivinos y Exacto.
igual como el dolor, tú no sabes qué nivel de dolor tiene cada uno, eh, tampoco sabes qué sitios o qué lugares, que son muchos, que nos gusta o qué combinación también. Hay combinaciones de placeres, entonces Claro, si no lo descubres totalmente. tú de ti misma, no puedes. Hay algunos que sí que puedes explorarlos juntos, pero hay otros que no. Tienes que indicarlos tú misma. Exacto. Y entonces, pues yo he empezado a hacer con ella pues diferentes sesiones con las que intento, porque ella sola no puede mover quizás la mano del todo para llegar a diferentes zonas del cuerpo, no solo los genitales, diferentes zonas del cuerpo que también pueden darte placer. Un codo, una axila, la parte esta de aquí, es que Todo. cualquier punto a veces que no se considera como erógeno, en Sí. según qué momento puede darte placer, pues también jugar un poco con esto. Wow. Y creo que ese punto de reflexión, de responsabilizarse una del placer, de querer explorar y conocerse a sí misma, te empodera muchísimo y creo que es súper necesario que tanto las mujeres con diversidad funcional como sin diversidad funcional demos ese pasito. Sí. Todas juntas. Bueno, chicos, ahora es la hora de las dudas. Si tenéis dudas, alguna pregunta, cariño, mi pareja, ¿ha recogido alguna pregunta que hayan tenido? ¿Lo hemos explicado todo bien? Decirme, a ver, comentarme ahora. Voy a estar mirando el chat ahora. A ver, vamos a dejaros un segundito. A ver, pero yo creo que... Uy, mierda. Perdón. Es que le he dado a mirar el chat y no puedo. Dime, me va a pasar uno. Vale. Se ve que está liado también con otra cosa. Dice, yo que es que he ido lanzando preguntas ahí a cascoporro. Pues Luis Macaco, bueno, Luis Macoto, ponme alguna, hazme reenvío o ponme alguna de las que tengas ahora. A ver, aquí. Ah, mira, ostras, pues es difícil de contestar esa. Dice, bueno, Vaya. no veo quién es el que lo pregunta, pero pone, ¿y eso no choca con la abolición de la prostitución? Cómo se defiende la asistencia sexual con respecto a la prostitución? Claro, es que para empezar yo no creo en la abolición. Entonces, para Ya, mí, estamos a favor. claro, esto ya es más a nivel ideológico de cada uno, pues si está a favor, si no. Para mí, la prostitución es aquella que está, o el trabajo sexual en general, porque es que hablar solo de prostitución, hay múltiples marcos dentro del trabajo sexual, y mientras sea libre, autogestionado, que tú quieras, que sea consensuado, para mí todo esto está ok porque el trabajo sexual es trabajo igual que cualquier otro tipo. Hay que diferenciarlo obviamente de la trata, que la trata para mí no es trabajo, es un tipo de esclavismo sexual. Y esto es lo que debe estar penado, perseguido y ultra, bueno, pues eso, castigado e intentar quitarlo, porque realmente son personas que no lo hacen de forma voluntaria y libre. Pe- Pero sí. aquellas personas que sí que lo hagan, pues dejarles espacio para poder hacerlo, Pero, porque con tu cuerpo. pero la abolición de la prostitución os ha influido a vosotros, os ha influido negativamente o has notado tú algo o sabes algo tú de eso. A ver, yo creo que en cuanto haya más auge del movimiento abolicionista, obviamente también nos va a perjudicar a los asistentes sexuales, porque seguimos entrando dentro de ese trabajo sexual. Estamos trabajando con la sexualidad de una persona. Desde otra manera, desde otro punto de vista, sí, pero trabajamos con esa sexualidad. Por Ay, se ha cortado. abolicionista. Ahora, vale. Se había cortado un segundo, ya está. Vale. A la que crezca el movimiento abolicionista, si crece, que espero que no, pues obviamente nos va a repercutir y va a repercutir no solo a las trabajadoras o trabajadores, sino también a las personas que quieran esa asistencia. Yo, Pero, yo tengo una declaración que hacer. Lo estaba yo pensando esta mañana, digo, creo que va a surgir este tema. Y la abolición de la prostitución
y hoy lo estaba pensando también, y dices que eso de abolición no evita el problema de nada. Si tú tienes una buena educación, digo, lo que evita o lo que deja obsoleta la prostitución es tener una buena educación sexual. Teniendo una buena educación sexual es cuando realmente no te tienes que acudir a escondidas, habiendo una infidelidad incluso, a irte a mantener relaciones con una prostituta. O sea, así de sencillo. ¿Por qué? Porque Y si tienes esa asertividad y esa comunicación con tu pareja, tú vas a decir, oye, a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto, o tú y yo no estamos bien, lo dejamos aquí, ¿no? Creo yo que al final los que van con el perfil de yo me voy, hay muchos perfiles, ¿no? Pero la gran parte es esta. Y yo creo que con una buena educación sexual tú no llegas al matrimonio siendo infeliz y aguantando tanto tiempo, digo yo. Y que básicamente el tema de políticas abolicionistas lo que hacen es desproteger a las trabajadoras o los trabajadores sexuales, porque se va a seguir haciendo igual. Simplemente que las vas a tener más desprotegidas, vas a hacer que a lo mejor trabajen en condiciones mucho peores, sobre todo pues, en esa prostitución a lo mejor de calle o de clubs, si quieren cerrar los clubs. Todas estas cosas, ya no hablo como asistentes sexuales, sino como otros tipos de marcos dentro del trabajo sexual que van a dejar a las personas súper desprotegidas y esto se va a agravar, no lo van a quitar, simplemente va a estar penalizado y va a ser mucho peor. Y es lo que decías, es muy, o sea, para mí lo veo mucho más importante hacer una educación sexual de calidad real, que no solo te digan, pues mira, el preservativo se pone así o se pone así, o te tienes que tomar, o sea, la educación sexual básicamente está enfocada, sobre todo en adolescentes y demás, a prevención de TS, y poca cosa más, pero son medidas de reducciones de daños. No hay una explicación de cómo me masturbo, no hay una explicación de cómo generar placer a la otra persona, de cómo generar vínculos bonitos, consensuados, con respeto. Todo esto no se da. Entonces creo que desde los centros educativos, desde las familias, desde múltiples agentes sociales, deberían incidir mucho más en darle un espacio a esa educación sexual que muchas veces pues, son talleres puntuales y se supone que se hace de forma transversal en toda la educación, pero que realmente no se da o se da de una manera, para mi gusto, muy superficial y eso, desde la reducción de daños. Mira, aquí decían una pregunta de ¿qué sucede con la asistencia sexual en los países que se ha abolido? Pero realmente yo te voy a reformular la pregunta. Porque creo que acabamos antes diciendo ¿en qué países hay asistencia sexual? Hay algunos países en Europa que se marcan como que está reconocida o legalizada esa asistencia Sí. sexual, pero por lo que yo he ido investigando no es así. Es decir, no es que no sea así, perdón, es que no es asistencia sexual como tal, es prostitución especializada. Ah. ¿Sí? Es prostitución, pero especializada para personas con diversidad funcional. Pero no es asistencia como tal. ¿Sí? Es un tipo de prostitución especial. Entonces, no hay mucha referencia, no hay mucho marco. Ahora estoy escribiendo mucho sobre esto porque voy a sacar un libro que habla sobre la asistencia sexual, el trabajo sexual, placeres, cuerpos diversos, disidentes, y por eso me he puesto como a investigar mucho todo este tema y realmente fuera de España no hay ninguna política clara respecto a esto. O sea, ya está respondida. Bueno, donde hayan abolido la prostitución, pues no sabemos si ni siquiera tiene esa figura de asistente sexual. O sea, que ya partimos de ahí, que ya es bastante. Me dice, otra duda, la masturbación comienza a los 6 o 7 años, pero bueno, la masturbación comienza desde los 0 años, realmente. Tú el placer lo vas recibiendo, esto lo voy a contestar yo. Tú el primer placer que tú tienes es los labios. Espérate, te voy a quitar un poco de voz. Audio de escritorio. Ahora. Vale. Ahora, luego te vuelvo a poner un poquito más alta. Son los labios, ¿vale? Luego tú ya son el tacto y llevártelo a boca. Objetos.
el tacto, y ya empiezas todo el cuerpo. En niños de 2 o 3 años existe el pellizcarse, lo que es el genital. Eso ya implica una masturbación, aunque no se llegue al orgasmo. Claro, nosotros pensamos que la masturbación solamente es llegar al orgasmo como tal, pero realmente no. Realmente cuando hay una frotación, una fricción, sí, tocarte básicamente por encima, apretarte, un gesto, lo que sea, eso ya implica ser masturbación. Entonces, puede ser a cualquier edad. Básicamente no hay una edad que tú digas, boom, como tal, pues a lo mejor si ya empecemos a decir que ya llega a ser con un orgasmo, ¿no? Implica salida de fluidos y tal, pues sí, estamos diciendo 13, 14 años cuando empiezan las masturbaciones, en ese sentido. Algunos más temprano, otros más tardíos, depende de cada momento. Espérate, es que se te escucha mucho de fondo. ¿A mí? Sí, no, es sonido de fondo que tienes, no sé por qué. Pues estoy sola y no hay mucho ruido de fondo. ¿Tienes fantasmas por ahí? ¿Fantasmas por detrás? Sí, me ha gustado mucho lo que has dicho. O sea, somos seres sexuales y sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Otra cosa es que tengamos deseo o lo hagamos de forma más consciente o no. Ahí está. Pero, totalmente. Dice, no sé si ha dicho antes, ¿hay alguna formación previa para ser asistente sexual aunque sea no reglada? Bueno, eso sí, es verdad, se me ha olvidado hacerte esa pregunta a mí también. Sí, súper interesante porque no existe. Como no existe como profesión regularizada, no existe una formación. Y aunque no esté una formación regularizada, tampoco. Justamente esto es algo que estamos como intentando, digamos, crear o estamos dándole vueltas, estamos investigando un poquito y haciendo como el diseño de justamente esto, de crear como una formación, un taller, llámalo como tú quieras, donde se trabajen todos estos aspectos y que sea como muy abierto al público, es decir, que tanto personas asistentes sexuales que ya trabajan como personas que quieran hacerlo o simplemente personas interesadas en la sexualidad, en los cuerpos diferentes, en diferentes formas de recibir o dar placer, que cualquier persona interesada pudiera hacerlo. Pero obviamente no regularizada, no homologada, sino como algo, pues un taller o una especie de formación cortita en la que se puedan investigar y explorar todos estos temas de forma conjunta. Sí, no, yo lo veía que era como los asistentes que ya habían enseñaban, ¿no? Bueno, o sea, les daban unas directrices a los nuevos que entraban, ¿no? En la única formación que recibís así. Bueno, el perfil es que entendáis todo este tema. Si entendéis todo este tema, bueno, pues podéis dedicaros a la asistencia sexual. Siempre desde el respeto y bueno, del sentido común, básicamente. No creemos tampoco que como requisito imprescindible tengas que estar formado en X. Sí que es verdad que si tienes alguna formación previa sobre sexualidad, sobre educación, sobre temas sociales, estás como un poco más involucrado, conoces un poco más del sector y demás, pues claro que va bien, ayuda muchísimo. Yo, por ejemplo, pues estudié pedagogía, estudié educación social, es decir, tengo como una base donde obviamente no he tratado este tema en concreto, pero tengo una base a la que ir para atrás y un marco. Es súper interesante si lo tienes, pero no creemos que deba ser, o yo al menos no creo que deba ser como un requisito fundamental para poder dedicarte a esto. Mientras tengas otras competencias transversales, como que eres una persona con cierta empatía, que te puedas comunicar bien, que, ¿sabes? Todas estas partes que a veces no se dan tanto por sentado y es como, bueno, la formación, bueno, sí, la formación te puede dar unos conocimientos, unas habilidades, va a estar muy bien. Pero la actitud que tú tengas y esas habilidades más intrapersonales que puedas llevar a cabo es pues, básicamente el 90% y el resto ya vas aprendiendo. Esto es como todo, a ver, es que hasta que se regule todo no puedes dar una programación para aprenderte, ¿sabes? Indicarte un poco.
Es como todo. Por ejemplo, yo en educación infantil, yo me acuerdo que solamente daban como un cursillo y tal, pero ellos en educación infantil les cambiaban los pañales y tal y se inventaban las actividades. O sea, no tenían ninguna programación porque no estaban regulados todavía. Entonces, esto es algo muy nuevo, la asistencia es algo muy nuevo y de momento, pues claro, normal que no haya algo detrás de decir, bueno, tengo aquí lo que decía yo, una programación que me indique que soy asistente sexual, soy diplomada en asistencia sexual. Pues no hay nada así de momento. Ojalá lo hubiera y esto se viera muchísimo más. A Sí, ver, porque sí. no, digo, iríamos como más preparados, sabríamos también pues cómo hacer un buen masaje, cómo acompañar bien a nivel emocional a la otra persona en la masturbación y en el después. Y no solo eso, sino también que sabríamos pues este protocolo que te he dicho yo al principio de que yo me autoinventé porque no existe, pues ya tendrías ciertas referencias y ciertos pasos a seguir que a veces cuando entras en un sector así que no conoces de antemano y demás, puede generar diferentes inseguridades o miedos, porque no sé, al final acabas yendo, sobre todo la primera vez, pues a casa de una persona o en un hotel o tal, con una persona que no conoces, que yo sí me hacía la videollamada antes, pero bueno, tampoco te da ninguna seguridad, pero ni para ti ni para la otra persona, que también va a hacer un encuentro que tampoco conoce a la otra persona, que no sabes ¿sí? ¿Qué expectativas tiene? Cómo lo hará? Si no, si me voy a sentir cómodo, si me voy a sentir violentada. Todo esto es como súper importante de generar ciertos patrones o ciertos protocolos que después tú puedas coger lo que te apetezca y un poquito de allí y un poquito de allá y me monto el mío. Pues también perfecto. Pero conocer algo para no ir de cero creo que ayudaría muchísimo. Espérate, he visto uno en el chat, dice, podéis tener problemas trabajando con menores y que se malinterprete como delito, pero es que no trabaja con menores, trabaja con mayores de edad de 18 años. Exacto, siempre. Ahí la adolescencia se queda, ese margen se queda invisibilizada, no se puede entrar ahí. Sí. No, es que en menores ni se nos ocurriría. Siempre con personas mayores de edad No que se puede. aparte, pues eso, lo hayan decidido voluntariamente, que quieran, y siempre respetando pues los límites que también marque esa persona. Siempre, en todo momento. Dice, no debería estar la asistencia sexual recogida dentro de la asistencia en general. ¿No hay forma de regular esta asistencia sexual como dentro del trabajo de asistencia? Claro, es que a lo mejor una persona que hace asistencia personal normal, que es un acompañamiento en la vida diaria de pues, alimentación, cuidados de la casa, higiene, no le apetece trabajar también la parte de la sexualidad de esa persona, porque también es una parte mucho más íntima, mucho más privada y que muchas veces también la persona asistida no quiere esa misma persona. Prefiere que sean dos personas diferentes, dos roles completamente diferentes y no mezclarlos, porque también pasan muchas horas con la asistente personal y como para no mezclar roles, que no haya límites que se pasen, ¿sí? Sí, Normalmente es como algo no, diferente. es que si no es al final, es como si fuera tu pareja al final, porque si te lo hace ya todo, es como que, ¿no? Al final, Sí, bueno, no mezclar roles. exacto, no sé. Las funciones son diferentes y también no todas las personas que hacen asistencia personal se sentirían cómodas trabajando esa parte de la sexualidad. Es decir, quieras o no, pues es una masturbación. Yo pues me dedico solo a este campo, igual me siento súper violentada y no querría hacer eso. Tengo una pregunta aquí súper chula que dice, ¿cómo se seleccionan los pacientes? Me refiero al grado de funcionalidad diferente. Dice, los asistentes sexuales utilizan su cuerpo desnudo para ayudar al paciente a realizar su masturbación. Son dos preguntas distintas, ¿vale? Vamos a contestar la primera. ¿Cómo se seleccionan los pacientes? Bueno, es que yo no los selecciono, a mí me escriben directamente, se ponen en contacto conmigo y yo sí que pregunto mucho pues, acerca de cuál es tu tipo de discapacidad, a nivel de movilidad, qué puedes mover, qué no, a nivel también de sensibilidad corporal, qué partes tienes sensibilidad, cuáles a lo mejor no tienes ninguna, cuáles son tus expectativas.
qué es lo que deseas, qué es lo que quieres. Pues a lo mejor no solo quieren jugar con las manos, a lo mejor yo que si quieren también introducir algún juguete o simplemente las texturas, pues me encantaría el tema de las plumas o me encanta que me arañes o pues ir jugando con un poco el resto del imaginario sexual. Pero es eso, son esas personas que se ponen en contacto conmigo, yo no escojo. Y aparte lo de paciente, Sí, sí, sí. no es ningún tipo de terapia, no es nada médico, no es rehabilitador. Nos queremos alejar un poco de esto. Porque siempre como que la sexualidad de las personas con discapacidad tiene que haber algún tema médico ahí, ¿sí? Tiene que haber algún tema de terapia o algún tema de tal. Es como, no, simplemente necesito otra persona que ayude a explorar mi propio cuerpo porque yo no puedo. Y ya está, y no hace falta que haya ningún profesional más allá de... ¿sí? Sí, sí. Luego, dice, ¿cómo gestionas? Dice toda vez paciente, vamos a decir que ya no vamos a decir más paciente. Vamos a Persona decir, asistida. sí, o cliente, ¿no? Cliente también estaría dentro de... Sí, yo no la uso mucho, pero se podría Sí, usar, porque porque al es fondo sí. como... Sí. ¿Cómo gestionas que un cliente tenga apego y se enamora de ti? Esto ya lo hemos explicado antes, cara a cara. Que te lo hemos respondido antes, luego te lo ves en diferido. Pero bueno, si quieres, te lo comenta ella brevemente, si quieres. Marcando límites. Sí, hay según qué pasos que no traspasas y ya está, básicamente. De forma clara y resumida es ponerte según qué límites, igual que no hay besos, igual que yo no me desnudo, igual que... esto es la asistencia sexual, que luego a lo mejor otros tipos de prácticas con otras personas de forma consensuada y se llegan a otros pactos, también, pero no es asistencia sexual, es otro tipo de servicios. ¿Sí? Dentro de la asistencia sexual no hay nada de esto. Hay algo muy bonito que ha pasado en el chat, dice Oxitocina. Yo os doy las gracias por la conversación porque he entrado aquí teniendo muy claro que estaba en contra y ahora tengo, espérate, y ahora tengo unas cuantas cosas que pensar. Sigo con mi disonancia cognitiva sobre esto, pero con muchas más dudas. Pues ese es el planteamiento, o sea, de esto trata lo que es el TFM y trata las entrevistas. Es para que vosotros sepáis realmente que no pensemos por perjuicios y tal, no pensemos nada malo y realmente mostrar lo que hacen. Y lo que hacen es algo extraordinario y es algo bonito y es algo que es para la salud sexual y que es beneficioso para todo el mundo. No sé. Ay, me hace ilusión también que lo que lo comentaras, escucharte, porque yo no estoy ahí, no lo veo. Pero me gusta también cuando lo has leído. Es que Sí, es... Ay, me he salido de aquí. Disculpa. Sí. No, y que es súper interesante que a lo mejor personas que no tenemos todo el mundo que pensar igual, pero que vengan con una idea diferente porque hay mucho desconocimiento y no se sabe y hay, o sea, falta eso, visibilizar que yo venga o que otra persona asistente sexual explique sus casos, explique sus experiencias, porque a veces nos imaginamos que temas sexuales pues es un mundo súper sórdido, ¿no? Porque siempre nos lo venden desde la televisión, desde las series, desde cualquier tipo de medio de comunicación, muchas veces que el trabajo sexual es algo que haces obligado, que encima es algo en el que te van a tratar mal, que habrán casos de estos, por supuesto, es súper amplio, pero yo al menos me he encontrado siempre personas súper bonitas, con las que a lo mejor después incluso me he tomado una cerveza y me he quedado un rato más hablando y estando y no pasa absolutamente nada. O sea, yo al menos no he tenido, y llevo ya más de un año y medio, y trabajo bastante, ningún tipo de experiencia negativa. Es que no te puedo decir ninguna, porque todas han sido súper reconfortantes y a lo mejor algunas pues no me ha gustado tanto, o no me he sido tan cómoda o demás, pero no ha sido negativa. Entonces yo creo que también el imaginario social en cuanto al trabajo sexual debería de cambiar, porque siempre nos lo venden como que es algo horrible y que lo vas a pasar fatal y obviamente pues habrá casos que sí, habrá situaciones complicadas, pero no siempre, no es como la tónica general. Bueno, sí, están diciendo dice, que el trabajo sexual está demasiado ligado a la trata de, por desgracia, o sea, la trata de blancas, por desgracia. Luis Camoto te ha respondido a la pregunta que has dicho de si te habéis encontrado alguna vez alguna situación en que, bueno,
Eso también te lo quería preguntar, pero bueno, yo creo que no, porque no, me has dicho que todas las experiencias han sido satisfactorias y buenas. Ujú. Pero él preguntaba de si habías tenido alguna historia de llamarte, ¿no? Para asistirle con una... que tener sexo con una prostituta. O sea, un mal chiste, ¿no? De... ¿Cómo? Repite. Es que es como un mal chiste. Decía de que si tú habías asistido a una persona con diversidad funcional para Ajá. poder ayudarle a las posturas con una prostituta. Pero, no, No, que no. Por eso te digo no. que era un mal chiste, que no, pero sí que quería preguntarte, tú no has tenido ningún problema en aparecer asistiendo sexualmente a alguien y que hubiera una Ujú. tercera persona que no se te había mencionado, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdona? O sea, si has tenido algún problema de que ha habido una tercera persona, o sea, Ajá. que te dicen que no tengo pareja, no tengo tal, pero en el momento que tú has ido a asistirle te has encontrado con una tercera persona que tú no sabías que estaba. No, nunca me he encontrado esto. O sea, a lo mejor pues me he encontrado a una hermana, a un padre, a un tal que han querido pues conocerme y ya está, pero después No, pero digo en el momento dado de no, eso no, no te ha pasado no, ni te ha no, surgido ni nada de eso. no. Eso supongo que sería salir por patas de allí, Sí, básicamente. pero supongo que es eso, que haces la videollamada antes, os conocéis, habláis de lo que se hace, de lo que no, pactamos cosas. Entonces, también cuando vas al piso, al hotel, a lo que sea, tampoco vas de forma directa, sino que hay un momento, hay un rato para tranquilamente sentarnos, hablar, conversar pues, de la vida, 10 minutos del tiempo, ¿sí? Como conocernos, estabilizar un poco, crear un poco de confianza y de... Yo voy nerviosa a veces, o sobre todo cuando es la primera vez, pero las personas a las que asisto van nerviosas. Claro, van con un montón de inseguridades a veces, muy nerviosas, porque es una persona que va a entrar a su intimidad. Y entonces realmente van muy nerviosas muchas veces. Entonces también es un momento de romper el hielo, calmar, tal. Entonces no me he encontrado nunca nada raro, la verdad. O fuera, Sí, no sé, o peligroso, no. digamos que hay un filtro y que hay una seguridad de Claro. que en este sentido no hay nada así que pueda pasar mal. Ya para eso. No. Y lo Y, que yo he hecho muchas veces, a lo mejor cuando he ido a un domicilio que es la primera vez, que no sé por qué no me transmite aún buena vibra o yo qué sé, y normalmente pues a alguna amiga de confianza pues le he dejado la dirección. Oye, mira, voy a ir aquí esta tarde, voy a hacer estas horas, estate pendiente. Yo qué sé, también podemos crear esto. Igual que cuando tienes una cita con una persona que no conoces y a veces también haces esto con alguna amiga de confianza, pues lo mismo en estos casos. incómoda, Crear incómoda no te has sentido, o sí te has sentido alguna vez incómoda en alguna casa o... bueno, a lo mejor alguna persona que en el momento de la asistencia quiera algo más. Sí, que a lo mejor ya lo hemos hablado, ya está todo pactado y demás, pero bueno, en el momento, ostras, y esto y aquello, pues decirle pues lo más tranquila del mundo, pues que no, que eso no es lo que habíamos pactado, que eso no era lo que habíamos hablado, que ese tipo de servicios yo no los ofrezco, que si quiere que le recomiende a alguien o que le ponga en contacto con alguien, pues tengo amigas que se dedican a esto, que no hay ningún problema, pero que yo justamente no lo hago, así que pues está, simplemente eso. Pero ya está, el ha sido como decirlo, porque a veces algunos sí que quizás prueba, pero decirlo y automáticamente, ok, pues lo entiendo y ya está. Como en una cita normal. Como en una Exacto, cita normal, que cuando tú dices, oye, esto no me gusta, o esto no lo hago, o esto no tal, ya está, no pasa nada y aquí se queda la cosa. Ya más allá, si la insistencia, lo que sea, pues ya empieza a ser un acoso. Pero bueno, exacto, pero no ha sido el caso. Yo no lo he vivido, al menos en ningún momento. Ahora que yo he dicho, pues no, esta práctica sexual no la hago, vale, ok, pues ya está. claro, ¿no? Y ya está. Se dicen los términos y ya está. Eso. Dice, tengo a mi... Perdona que me ría, pero es que acabo de escuchar a mi perro roncar. Está aquí, pero más tieso que nada. Despierta, anda, despierta. Dice, pero si eres cliente es porque tienes algo que necesitas arreglar, ¿no?
O sea, no, vale, no, porque lo ha dicho en paciente. Te lo he cambiado por no leerlo otra vez como paciente. No, claro, paciente es porque estás enfermo, porque paciente sí. Es Claro, de, pero sientes que hay un tema médico que tienes que curar, que tienes que tratar, que claro, hay un problema. Nosotros no vemos que esto sea ningún tipo de problema, simplemente es una necesidad que tendrán algunas personas que muchas otras, repito, no tendrán y no querrán nunca este servicio y también está bienvenido. No todo el mundo tiene los mismos deseos o quiere las mismas cosas, pero las personas que al menos que sí que quieran poder experimentar con su cuerpo y vivir su sexualidad y necesiten ese recurso humano, es decir, otra persona que le ayude a eso, porque si no hay otra persona que le acompañe, no va a poder de ninguna de las maneras, que tenga la oportunidad de poder vivirlo si quiere. uh-huh. eh, dicen, ¿estas asistencias solo se hacen trabajos manuales? Sí, solamente es, bueno, ella ya lo ha explicado antes, de que, bueno, explícalo tú porque si no me voy a liar. Y lo voy a decir mal y no quiero decirlo mal. No, o sea, lo que yo hago, por ejemplo, es lo que hacen más o menos la mayoría es un masaje corporal, pasando por diferentes zonas del cuerpo, porque repetimos, no solo son los genitales, sino hay muchas zonas erógenas que no son las estipuladas y que dan muchísimo placer y hay mucha libertad para dar rienda suelta a eso y conocer otras partes de tu cuerpo. Entonces, pues hago un masaje corporal general, completo, donde después sí que hay un acompañamiento a la masturbación, a veces con las manos de la otra persona, a veces con las tuyas porque la otra persona no puede, a veces con pues, algún otro juguete o algo que quiera probar, pues también es bienvenido, o sea, no pasa nada. O sea, por probar también con juguetes o diferentes zonas, diferentes texturas, pero sí, solo sería como con las manos. Y yo, por ejemplo, pues es eso, antes lo he dicho, esta persona no, o sea, la persona que asiste no es el objeto de deseo como tal. Por lo tanto, yo no voy desnuda, yo no, sí, yo voy vestida, yo hago un masaje y luego te acompaño en la masturbación. Y ya está. Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí, que ya es la hora de comer, creo que ya hemos respondido a todas las preguntas. Cualquier cosita, ¿cómo pueden contactar contigo? Bueno, a través de asistente sexual, ¿no? .org. Pueden Ajá. contar contigo, pero si queréis algo de información, ¿dónde podrían encontrar información? En internet hay bastante información, bueno, no hay bastante, de aquella manera. Si os metéis en la página de asistenciasexual.org, aparte de contactar con nosotros directamente o con alguna de las asistentes, si queréis hablar con ellas o con ellos, también hay una parte de recursos donde hay artículos, hay visionado de vídeos cortos y si tenéis alguna pregunta más privada o que me queráis hacer en privado, a mí, si queréis, pues mira, mi Instagram es @mon, M-O-N, .g Silva. Si Espérate, queréis contactarme a por ver, ahí, bueno, a ver, no sé, arroba, bueno, no sé si me deja. M-O-N, No te lo puedo poner yo, cariño, ¿puedes ponerlo tú? Que no me deja, que se está petando el ordenador ya. por si tenéis alguna pregunta más concreta. Pero si Vale, no, le es paso la vuelta. arroba, ¿qué más? M-O-N, MON de Mon. exacto, punto G Silva. Vale. Es mi Instagram personal, artístico, barra lo que sea. Si hay alguna duda como más en concreto, estoy libre y podéis contactar conmigo, podéis preguntarme lo que necesitéis y si sé responder, pues responderé y si no, pues buscaré información y te intentaré responder. Perfecto. Muchísimas gracias, Monse. Sé que no me estás viendo, pero te estoy mandando besos. Muchísimas Para gracias todos. por estar aquí y por darnos un poco más de... abrirnos un poco más la mente, ¿no? Y explicarnos un poquito más sobre todo esto que no tenemos ni idea, ni sabemos cuándo lo van a regular tampoco, pero bueno. Gracias a ti también por invitarme y al resto de personas que tampoco os veo, porque mi pantalla está como en blanco, pero por estar presentes y aguantarnos un ratito. Es difícil, ¿eh? Estar ahí hablando, viendo una pantalla en blanco. Pues muchísimas gracias. Un besazo. A vosotros. Que vaya bien. Chao. Chao.